Bendiciones, mi amada familia. Ya estamos listos aquí para continuar con nuestro devocional. El día de hoy nos toca leer Primera de Pedro capítulo 2. Así que si tú puedes, prepara tu Biblia. Si no lo puedes ver en este tiempo, bueno, en un espacio que tú puedas tener el día de mañana. Pero recuerda que es importante seguir meditando en la palabra de Dios. Así que prepara tu Biblia, tu corazón, para poder ser receptivos a lo que Dios tenga para nosotros. Vamos a orar y vamos a irnos conectando, los que estén en posibilidad. Sabemos que algunos anduvieron por aquí trabajando y apenas van en camino a casita. A veces se nos juntan un poquito las actividades, pero como hemos dicho, siempre es bueno poder meditar en la palabra. Siempre va a ser bueno un tiempo en el que podamos estar dispuestos a recibir. Pues vamos a orar para que sea Dios guiando este tiempo. Dios, gracias te damos porque podemos meditar en tu palabra. Gracias porque tú nos concedes, después de un día de actividades, poder tomar este tiempo, Señor. Siempre, Señor, hemos sabido y estamos conscientes que no hay mejor, Señor, momento en el que podamos estar en comunión contigo y siendo receptivos a tu voz. Hoy permítenos poder, Señor, estar dispuestos en leer tu palabra y tomar lo que a cada uno nos corresponde, lo que tú quieras hablar hoy. Usa mi vida, quita toda palabra que no provenga de ti y ponemos este tiempo en tus manos. Amén. Muy bien, pues vamos a empezar a leer. Hoy nos toca, te decía, Primera de Pedro, capítulo 2. Y voy a ir retomando algunos versículos y ya posteriormente los vamos a ir comentando. Dice así, el 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y aquí nos está hablando, ¿verdad? Empieza diciendo Pedro, quita, desecha toda malicia, todo engaño, la hipocresía, envidias, detracciones hace referencia a chismes, proviene de ahí esta palabra detracciones, a chismes. Entonces, aquí Pedro empieza diciendo esta parte, quita de ti todo esto, y entonces nos hace una invitación. Más bien, tenemos que desear y llenarnos dice, de la leche espiritual no adulterada. Y ya en su momento yo sé que tú has estudiado quizá un poquito sobre esto, y recuerda que la leche espiritual no adulterada hace referencia a la palabra de Dios. Así como un niño necesita ese alimento, esa lechita, y que además la desea, ¿verdad? Yo sé que muchos hemos sido papás o hemos tenido sobrinos o un bebé cercano. ¿Y qué pasa cuando un bebé tiene hambre, cuando ya quiere su lechita? Llora y llora y llora con tanta insistencia hasta que se le provee de ese alimento. Así nosotros deberíamos de hacer, deseando cada día leer la palabra de Dios, porque ese es nuestro alimento. Y entonces aquí Pedro está haciendo énfasis en algo importante. Es lo que te va a ayudar a crecer para salvación. Entonces nosotros, mis amados hermanos, tenemos que desear esa palabra de Dios, ese alimento espiritual, para poder crecer y nosotros seguir afianzando nuestra fe en el Señor. Y luego viene un subtítulo que dice la piedra viva. Dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y sigue diciendo, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y en estos versículos, del versículo 4 al versículo 8, Pedro está retomando en la parte de la piedra viva. ¿Y quién es esa piedra viva? Tú y yo sabemos que es Jesucristo. Jesús es nuestra piedra angular. La piedra angular da soporte a una construcción. Y aquí Pedro está hablando de esa piedra viva, y por eso está diciendo: desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Porque tú y yo sabemos que esa piedra viva es nuestro Señor Jesucristo, que ciertamente quizá fue desechado por muchos, pero sin duda es aquel que nos da vida eterna. Y entonces aquí Pedro resalta algo importante: y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios. Aquí, ¿a quién está refiriéndose? A nosotros. En el versículo 5 nos está diciendo: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como esa casa espiritual y sacerdocio santo. Y aquí debe haber una parte importante en nosotros de poder agradecer, mi amada iglesia, el hecho de que ahora somos llamados sacerdotes. Tú sabes que en el Antiguo Testamento no cualquiera podía ser sacerdote. Era un llamado específico para alguien, y era solo algunos que podían entrar al santuario, al tabernáculo, unos cuantos que podían ofrecer sacrificio elevado a Dios, y que ahora, a través justo de la piedra angular, tú y yo hoy podemos ser esas piedras vivas, pero además somos llamados sacerdocio santo, y aquí especifica: para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dios nos ha hecho sacerdotes también, y hoy no necesitas de una persona en específico que pueda llevar ese sacrificio al Señor. Tú y yo hoy tenemos que hacer ese sacrificio vivo para el Señor, y podemos nosotros mismos serlo, pero también ofrecer sacrificio de alabanza a Él, sacrificios de ofrendas a Él. Entonces, mi amada iglesia, debe haber gratitud en nuestro corazón, porque antes no podíamos ser sacerdotes en el Antiguo Testamento, pero a través de esta piedra viva que fue desechada por los hombres, pero por Dios fue vivificada, en Él somos también llamados hoy piedras vivas, sacerdotes, y dice: para ofrecer sacrificios. Que tu vida, que mi vida sea un sacrificio vivo al Señor. Y ciertamente para muchos esto pues no representa algo especial como quizá lo podría representar para ti, para mí. Quizá para muchos dice aquí en el versículo 8, piedra de tropiezo y roca que hace caer, dice, porque tropiezan con la palabra. ¿Por qué? Porque hay personas incrédulas que no creen en la palabra de Dios, y que lejos de ser bendición para ellos, pues le encuentran como algo repugnante, como algo que no les ayuda, como trabas, como reglas, como todo es malo, pareciera que todo es prohibición, y lejos de verlo como una bendición, lo ven como un estorbo. Pero qué bendición que tú y yo podamos ver la palabra y podamos ver a Jesús como esa piedra que nos da vida a todos nosotros, mi amada iglesia. Y luego aquí, en el versículo 9 dice: el pueblo de Dios, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y aquí, ¿de quién está hablando? De
cada uno de nosotros. Y es parte de lo que te decía. Hoy podemos ser llamados linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, porque ya Dios a través de su Hijo Jesús ha pagado el precio y ahora le pertenecemos a Él. Somos un pueblo que Dios adquirió, mi amada iglesia. Podemos ser llamados sacerdotes. Lo importante es ejercer ese llamado y ese nombre que ahora se nos da, ¿no? Actuar realmente como esos sacerdotes. Y entonces, pero fíjate, no nada más es porque sí, no nada más somos adquiridos por Dios, no nada más somos llamados nación santa y sacerdocio real por bonitos, ciertamente por gracia, pero ¿sabes qué? Aquí nos está dando algo específico y dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a luz admirable. Somos llamados sacerdotes, somos llamados nación santa, fuimos escogidos y apartados por Dios, pero para que hablemos de Él, para que anunciemos las buenas nuevas. Dice, para que aquel que nos sacó de las tinieblas, ahora anunciemos su luz admirable. Entonces, mi amada iglesia, qué gran tarea y responsabilidad tenemos, que realmente aquí te vuelve a recordar en el versículo 10, antes no eras pueblo de Dios, solo piénsalo. Nos decían el domingo y ayer el pastor ya nos remarcaba, ¿no? Recordar de dónde Dios te llamó. Antes tú no eras pueblo de Dios, pero ahora nos está diciendo, tú ahora que eres pueblo de Dios, tú ahora que has alcanzado misericordia, tú ahora que has sido apartado, anuncia las virtudes de aquel que te llamó. Y hemos estado viendo en nuestros discipulados cuántas virtudes tiene Dios. Qué bendición, mi amada iglesia, poder declarar las virtudes de nuestro Dios. El conocer más de Dios no es solo para que te lo quedes callado. Dalo a conocer. Cada vez que tú puedas, comparte de esas virtudes que tiene nuestro Dios. Y luego, a partir del versículo 11, dice, vivid como siervos de Dios. Y de hecho tomé este título para el devocional de hoy. Le puse, vivamos como siervos de Dios. Porque nos hace un llamado Pedro aquí. Nos marca algunas conductas que debemos de tener como siervos de Dios y que tenemos que vivirlas en el día a día. No solo es como conocerlas y decir, bueno, ahí quedaron escritas y eso se lo decía Pedro en aquel entonces a la iglesia. No, recuerda que toda la palabra la debemos nosotros también vivir en nuestro día a día y entonces hay un llamado a vivir como siervos de Dios. Y dice así en el versículo 11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Recuerda que menciona esto Pedro porque él está haciendo un recordatorio de que nosotros no pertenecemos a esta tierra. Nosotros somos o vivimos aquí justo como esos extranjeros o esos peregrinos porque nuestro destino es el cielo. Entonces Pedro está haciendo un llamado y dice, amados, recuerda que este no es tu final, que no eres eterno en esta tierra. Por lo tanto, te está diciendo, abstente de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es decir, nuestra vida cristiana ciertamente es una batalla en el día a día. No es tan sencilla vivirla. Mira, si fuera sencilla, lo hemos dicho, cualquiera lo haría. Ciertamente vivimos en una batalla constante, pero lo importante es tomar la determinación de decir, yo decido y renuncio a los deseos carnales. Y aquí en el 12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y aquí, en este versículo, la palabra gentiles no está haciendo énfasis a los que no son judíos. En esta parte específicamente, la palabra gentiles está refiriéndose a todos aquellos que no han recibido a Jesús en su corazón,
a personas que no son cristianas, a personas que no han sido salvas. No se está refiriendo a nosotros como parte de que no somos pueblo judío, sino específicamente en este versículo la palabra gentil está refiriéndose a personas no creyentes. Y entonces te está hablando de que debemos de mantener, dice, una buena manera de vivir. ¿Entre quiénes? Entre los gentiles, es decir, entre los no cristianos. Y entonces ve analizando tú tu actuar, tu conducta en el día a día. ¿Cómo te comportas? ¿Cómo te conduces frente a la gente que no es cristiana? ¿Te haces igual a ellos? ¿O puedes dar testimonio de que realmente eres hijo de Dios? Aquí está diciendo, para que lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Es decir, ciertamente van a hablar mal de nosotros, ciertamente van a murmurar. Es más, te pueden señalar de santurrón, te pueden señalar de decir, ay sí, te crees mucho, sientes que ya casi tocas el cielo. Pero ¿sabes qué? Aquí Pedro nos está haciendo un llamado a guardar nuestra conducta. ¿Y sabes qué? Dice, para que ellos conozcan de Dios por vuestras buenas obras. El día que Dios llega a su vida, el día que Dios habla a su corazón, ellos no van a tener nada que reprocharte. Es decir, un no creyente a quien tú le estás compartiendo o quien sabe que eres cristiano, el día que él conozca de Cristo, no va a poder reprocharte y decir, oye, tú te conocías de esta manera y hablabas de Jesús. No, es decir, vamos a poder dar buen testimonio. Y dice el 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él, enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Aquí Pedro en el versículo 13 y 14 nos está haciendo un llamado a honrar a nuestras autoridades. Y estaba revisando comentarios y autoridades, institución humana, y dice sea rey como superior y a los gobernadores, se refiere a todo aquel que gobierna. No necesariamente a reyes, no necesariamente a presidentes, sino todo aquel que tiene un cargo de gobierno sobre cualquier persona. Es decir, ¿tú gobiernas tu hogar? Bueno, pues aquí eres digno de que los que están por debajo de ti se sometan. Pero debemos estar conscientes que todos en algún momento hacemos este rol, ya sea de gobernar o ya sea de tener que obedecer a las instituciones, de someternos. Y no habla de sometimiento de, órale, que nos den con el látigo, no, sino habla de una obediencia, de una honra. Yo sé que hay quienes pueden pensar y decir, bueno, es que yo nada más obedezco a Dios, no obedezco a nadie más porque Dios es el que me gobierna. Sí, pero la palabra nos habla que debemos someternos, obedecer, honrar a nuestras autoridades. Y entonces, ¿nuestro presidente es una autoridad? Sí. ¿Tu jefe es una autoridad? Sí. ¿Tus pastores son una autoridad? Sí. ¿Tú como padre de familia eres una autoridad? Sí. ¿Tú como madre de familia representas una autoridad? Sí. Donde quiera que hagamos una función de autoridad, ¿sabes qué? El llamado es a honrar. Sea que tú juegues ese papel de autoridad o tengas que someterte a una autoridad, el llamado es obedece, honra. Y muchas veces entra aquí la parte, ¿verdad? Que a veces decimos, no, es que yo amo a Dios, no amo a lo mejor me cuesta amar a mi prójimo, pero a Dios sí lo amo. Y no, la palabra nos dice, ¿verdad? ¿Cómo dices amar a Dios si no amas al que ves? Aplica lo mismo. ¿Cómo dices obedecer a Dios si al que estás viendo no te quiere sujetar, no te quiere someter? Entonces es un llamado a los hijos también a obedecer a sus padres. Es un llamado a nosotros como padres a honrar cualquier autoridad que tengamos por encima de nosotros, llámese en el trabajo, llámese en la iglesia, llámese en las autoridades civiles. Entonces, mi amada iglesia, esa es una conducta de siervo. Porque recuerda que un siervo aprende a sujetarse, aprende a someterse. Y entonces hoy el llamado es, vivamos como siervos de Dios. Y si la palabra me está diciendo, sométete a toda institución humana, cuando tú te sometes a la institución humana que Dios ha puesto sobre ti, también te estás sometiendo a Él, también le estás honrando a Él. Y dice, porque esta es la voluntad de Dios, en el versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar a la ignorancia de los hombres insensatos,
como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Es decir, Pedro nos está haciendo un recordatorio que no usemos o mal utilicemos la palabra libertad, porque muchos quieren ocupar la palabra libertad para darle vuelo a los deseos de la carne, y no, nos está diciendo no como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Tú sabes que al final Dios ha traído libertad a nuestra vida, y que cuando tú caminas como siervo de Dios, sabes que Dios con más razón trae libertad a tu alma de toda opresión, de ataduras, de pecado, de toda situación que muchas veces nos impide caminar en libertad. Bueno, aquí Pedro está diciendo de la libertad, pero para hacer buen uso de ella, no para hacer lo malo. Y dice aquí en el 17, otra conducta que debemos tener como siervos de Dios. Dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y ayer nos hacían un poco el hincapié sobre esto, de que tenemos que aprender a amarnos unos a los otros, y hoy nos los vuelve a recordar el capítulo 2, amad a todos. Y dice el 18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, dice, permíteme, pues qué gloria es, y si pecando sois abofetados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y no lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y aquí Pedro está haciendo un llamado a soportar, ¿no? Yo sé que a veces es bien difícil, y más cuando, aquí nos está diciendo, ¿no? Siervos o criados, están sujetos con todo respeto a vuestros amos, y no solo a los fáciles de amar, sino también a los difíciles. Y a veces esas personas que son bien difíciles de amar, a quienes tenemos que estar sujetos, híjole, cuesta trabajo. Pero que Dios nos ayude. ¿Sabes por qué? Porque esa es una conducta de un siervo de Dios. Que una persona difícil de amar, que esté sobre ti, lejos de juzgarle, lejos de señalarle, lejos de estar hablando mal, aprendamos a amarles. Así que si te está costando amar a alguien que está por arriba de ti, o a tu jefe, honrarle, Dios nos ayude de verdad a ser cuidadosos con eso y a honrarles. Y entonces aquí nos está hablando el que sufre, el que padece, de alguna manera dice, y el que soporta es aprobado delante de Dios. Y dice el 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, pero que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y entonces Pedro nos vuelve a hacer un recordatorio, mi amada iglesia, sobre Jesús. Ese Pedro que caminó cerca de él, ese Pedro que le negó, ese Pedro que pudo también tener la experiencia de alguna manera arrepentirse, de verle morir, pero verle resucitar, y que con toda autoridad pueda hablarnos de Jesús. Y entonces confirma y reafirma aquí parte de lo que habla Isaías 53. Como oveja fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Fue contado con los pecadores, aunque nunca hubo engaño, ni hubo pecado en él, ni engaño en su boca. Entonces aquí nos está diciendo, pero tú fuiste llamado también por Cristo a padecer. Ciertamente no se trata, mi amada iglesia, de que vivamos como con tanto pesar la vida cristiana, sino más bien entender que es parte de la vida cristiana, que a veces vamos a padecer, pero que lo importante es saber
que aquel que ya padeció por nosotros te entiende perfectamente, que Él sabe muchas veces lo que tú y yo podamos estar viviendo y nos vuelve a recordar, Él que no era digno de morir, Él que dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, le maldijeron, lo señalaron, se burlaron, lo hirieron y ¿sabes qué? Todo el tiempo guardó silencio, todo el tiempo pidió, incluso hasta el último momento, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Mi amada iglesia, si Jesús que no tuvo pecado, si Jesús que realmente era un hombre santo, limpio, sin mancha, pudo soportar todo, cuanto más nosotros, que sin duda fallamos, que sin duda pecamos, que sin duda no estamos limpios, ¿verdad? Como decía en el que esté limpio que arroje la primera piedra. Yo creo que ninguno de nosotros estamos limpios. Cuánto más debe haber en nosotros misericordia y compasión por nuestro hermano. Debe haber misericordia y compasión por aquel que no ha conocido a Cristo y que a veces quizá nos comentan cosas, nos hacen cosas que a veces pareciera que nos sacan de la presencia y entonces uno puede decir, ay Señor, o te lo llevas o te lo mando. Pero que, mi amada iglesia, Jesús, que ya padeció todo esto, menosprecio, rechazo, al grado de la muerte. Yo creo que tú y yo no hemos llegado al grado de la muerte, que son mínimas las cosas que a veces tenemos que padecer por causa de Cristo, que realmente muchas veces es poco el sacrificio que nosotros hacemos, pero que Dios nos ayude, mi amada iglesia, como buenos siervos de Dios, a dar ejemplo, que cada día vivamos como verdaderos siervos de Él, amando a nuestro hermano, no juzgando, anunciando las buenas nuevas de aquel que ya nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Que tu vida, que mi vida en el día a día pueda ser un verdadero testimonio de que somos siervos de Dios. Oremos. Dios, gracias porque podemos meditar en tu palabra. Hoy nos vuelves a hacer un llamado a vivir como verdaderos siervos tuyos. Y qué mejor ejemplo, Jesús, que tú viviste como ese siervo, que callaste, que enmudeciste a pesar de vivir tanto señalamiento, de ser juzgado injustamente, de padecer por causa de nosotros, Señor. Y nos marcas el ejemplo de un amor genuino, de un corazón verdaderamente de siervo. Ayúdanos a aprender de ti, Jesús. Hoy lloro por una iglesia entendida en tu palabra. Ayuda a cada uno de tus hijos, Señor, a vivir como verdaderos siervos. Que seamos ejemplo donde quiera que nos pongas, que seamos luz, que no cerremos nuestra boca, que anunciemos tu palabra, que obedezcamos a nuestras autoridades, que obedezcamos a aquellos que nos gobiernan, que lejos de señalar o juzgar podamos orar por ellos, bendecirles. Señor, trabaja en mí ese corazón de sierva. Cada día sígueme moldeando para ser más como tú, Jesús. Y oro por una iglesia también con corazones de siervos, Señor, semejantes a ti. Padre, gracias porque tú nos sigues hablando de una y otra manera. Gracias te damos por este tiempo. Amén. Dios te bendiga, mi amada iglesia. Bendiciones a cada uno de ustedes. Oscarito, qué gusto leerte. Bendiciones mi hermanita Rafa, Beni. Bendiciones a cada uno de ustedes. Descansen, bonita noche y nos vemos mañana para continuar con nuestro devocional de día a día.